Muy buenas tardes. Primero, para felicitarlos por el esfuerzo que están haciendo para adquirir algunos conocimientos que son importantes para el mejor manejo de los pacientes. Segundo, voy a pedirle disculpas que voy a tener que resumir bastante la exposición por cuanto el tema oncológico tiene que ver con todas las especialidades y las subespecialidades de un hospital. De tal manera que hablar de todas las emergencias y las urgencias sería bastante extenso y no nos alcanzaría el tiempo. Sin embargo, yo pretendo con esta intervención hacerles llegar algún conocimiento sobre cómo manejar alguna de estas emergencias y urgencias, porque nosotros observamos permanentemente en todos los hospitales que el paciente oncológico, cuando viene por emergencia, en algunas ocasiones los colegas que están de turno no los quieren tocar porque dice, es un paciente oncológico, yo no lo sé manejar. Tiene que venir el oncólogo, llamen al cirujano oncólogo, llamen al oncólogo clínico. Y como a veces el cirujano oncólogo no hace guardias y el oncólogo clínico tampoco, el paciente se queda sin atención especializada hasta el día siguiente. Y eso no debería ser, porque como ustedes van a poder ver, los problemas que afrontan los médicos, los pacientes que tienen un problema oncológico, los problemas de emergencia son muy similares a los problemas que afrontan los pacientes que tienen otras patologías. De tal manera que no hay nada especial. Incluso hemos tenido casos en que un paciente vino por obstrucción intestinal, estuvo hospitalizado en emergencia del hospital varios días, no se hacía la transferencia al cirujano oncólogo y simple y llanamente había venido por una obstrucción por bridas. No fue atendido adecuadamente y falleció. Se descompensó y falleció, porque el cirujano oncólogo no tomó conocimiento, porque no le pasaron el paciente, y la conducta que muchas veces algunos colegas dicen, debe ser porque la enfermedad ya está sembrada, y como ya está sembrada ya no hay nada que hacer. Tengan pleno conocimiento y vamos a desarrollar hoy día cómo manejar el paciente oncológico. Tengan pleno conocimiento de que hoy en día los pacientes oncológicos están viniendo en etapas más tempranas. Por lo tanto, las complicaciones que puedan tener son complicaciones muy similares a las complicaciones de cualquier otro paciente que no tiene un problema oncológico. Muy manejable, muy controlable, fácilmente detectar y fácilmente de tratar. Yo voy a hacer un recuento de las principales situaciones de emergencia y urgencia, comenzando por las más difíciles, pero al mismo tiempo las menos frecuentes ahora. Y ustedes van a ver cómo en toda la literatura hablan de lo que yo voy a hablar al inicio, pero ya esas patologías, esas emergencias, no lo vemos ya con la frecuencia que nos están diciendo en la literatura. ¿Por qué razón? Les digo, porque el paciente es diagnosticado precozmente, es tratado precozmente y ya las complicaciones, como repito, tienen semejanza a la patología de emergencia de las demás especialidades. Siguiente. Aquí observamos algunas emergencias y urgencias oncológicas. El síndrome de vena cava superior, cuando hay obstrucción a nivel de la circulación a nivel superior, que se observa en problemas de pulmón, en problemas de mama y otras patologías. Les cuento que ahora últimamente no estamos viendo ya mucho síndrome de vena cava superior, pero tenemos que mencionarlo porque su manejo es sumamente importante y ustedes tienen que conocerlo. El síndrome de hipercalcemia. Ustedes conocen que toda neoplasia tiene tendencia a hacer metástasis ósea, algunas neoplasias más que otras, algunas neoplasias más a unos huesos que a otros,
y eso origina liberación de calcio. Entonces hay un aumento del calcio en la sangre y esta hipercalcemia produce problemas, dificultades que pueden llevar a la muerte al paciente. La hipocalcemia severa también. Quienes manejan cirugía de tiroides o han escuchado o han leído sobre el tema, saben que la paratiroides son 4 glandulitas que están a uno y otro lado de la glándula tiroides en los 4 polos superiores e inferiores, pero que podría ser que funcione una de las 4, podría ser que funcionen 2, podría ser que no funcione más que en ninguna glándula después de un acto operatorio, porque a veces con el trauma, con el manejo quirúrgico, en respuesta a este trauma, la glándula paratiroides puede dejar de funcionar espontáneamente por algún tiempo prudencial. Puede ser 24, 48 horas, 7 días, etcétera, etcétera. Y eso puede llevar entonces a un problema severo que es la hipocalcemia, que tiene que ver mucho con el movimiento muscular, que incluso a veces hay pacientes que llegan en silla de ruedas totalmente paralizados con insuficiencia respiratoria y si no reciben una atención inmediata se mueren. Ya no vemos tampoco hipocalcemia hace mucho tiempo porque tomamos las previsiones del caso y en la actualidad estamos cuidando mucho las paratiroides en la cirugía de tiroides. El síndrome de compresión medular, esto también explica la cantidad de pacientes que tienen problemas de osteolisis o incluso tienen problemas de metástasis ósea, osteoblástica y de distinta naturaleza, que hacen que haya un desvío del canal medular y puedan tener un síndrome de compresión de la médula, incluso de sección total cuando no son manejados a tiempo. Y algunas veces tienen problemas graves que llegan por emergencia y hay que solucionarlos, hay que inmovilizarlos y solucionarlos rápido. El síndrome de lisis tumoral por intoxicación neoplásica. Los tumores son conformados, como ustedes bien saben, por una enorme cantidad de células que cuando reciben tratamiento van muriendo y se van licuando, van disolviéndose y se van reabsorbiendo. Muchas veces estas sustancias, producto de esta muerte celular que se produce en el organismo, va a intoxicar, decimos así, al paciente porque ingresan al torrente sanguíneo y van a presentar también un síndrome muy especial que tenemos que conocerlo y saberlo manejar. La trombosis venosa profunda, porque los trombos neoplásicos pueden viajar rápidamente y obstruir las venas en situaciones o lugares bastante importantes. La leucopenia severa en los pacientes que reciben quimioterapia, por ejemplo, ¿no? Son pacientes que se vienen muy amenos, responden algunos muy fuertemente al tratamiento con quimioterapia y hace que este paciente pierda defensas, los leucocitos bajen al mínimo, las plaquetas también, y eso pone en grave riesgo al paciente y hay que aislarlo y darle un tratamiento muy especial para evitar que fracase. La hemorragia posoperatoria. ¿Quién no cuida, quién no se preocupa de que después de un acto operatorio el paciente no vaya a sangrar? Todos los que hacemos algún tipo de cirugía nos estamos preocupando siempre y controlando al paciente que no haya una hemorragia posoperatoria, porque podría originar un gran hematoma y una asfixia del paciente si la cirugía es en la cabeza y el cuello. Si es en otras partes del cuerpo, puede haber compresión de estructuras importantes por el hematoma grande que podría poner en grave riesgo la vida del paciente. Y si no es un hematoma, también por la baja del hematocrito, baja de la hemoglobina, que tiene un nivel máximo de tolerancia, que si no lo controlamos, si no lo compensamos, el paciente se va a morir por hipovolemia. Entonces, eso en todas partes del cuerpo tenemos que cuidar en la cirugía que hagamos, que el paciente no tenga este problema. La obstrucción de vías respiratorias por neoplasia maligna.
paciente puede venir con obstrucción de las vías respiratorias porque hay un tumor, por ejemplo, en la tiroides, en ambos lados de la glándula tiroidea, compromete el nervio y compromete las cuerdas vocales. Y las cuerdas vocales pueden paralizarse en aducción o en abducción. Cuando se paraliza en aducción, bueno, el paciente pierde la voz, pero no se asfixia. Pero cuando se paraliza en abducción, se cierran las dos cuerdas vocales, el paciente se puede morir por asfixia, simple y llanamente porque el tumor de glándulas tiroideas, de la glándula tiroidea, ha infiltrado el nervio y lo ha paralizado. Entonces debemos tener bastante cuidado. Cuando hacemos cirugía de laringia o cirugía que está alrededor de la laringe o en la hipofaringe o en la nasofaringe, también debemos cuidar muchísimo las vías respiratorias que siempre estén permeables para no tener ninguna sorpresa, ninguna complicación. La insuficiencia respiratoria por parálisis de las cuerdas vocales, acabo de mencionarles, cuando las cuerdas vocales se paralizan en abducción, entonces, en aducción, perdón, se obstruye la vía respiratoria. Ascitis de gran volumen. Eso lo vemos en pacientes con cáncer de ovario, con cáncer del tracto digestivo, que hacen ascitis a gran volumen y el paciente muchísimas veces viene con insuficiencia respiratoria, en un estado bastante deprimente, y lo que tenemos que hacer es rápidamente atenderlo para evacuar el líquido y permitir que el paciente tenga una mejor condición, ¿ya? Y luego derivarlo al especialista para que le haga el tratamiento respectivo. Compromiso pericárdico maligno, que hay dos patologías que vamos a hablar un poquito sobre eso. No lo vemos muy frecuentemente, ya repito, hoy en día las neoplasias malignas vienen ya más precoces, se hace más detección, se hace mejor tratamiento, ya no lo vemos con frecuencia, pero sí es una patología que tenemos que conocerla de todas maneras. Derrame pericárdico y taponamiento cardíaco. El síndrome de vena cava superior es una patología que lo vamos a ver en emergencia con bastante frecuencia. Como les decía, es producido porque hay compresión de las vías sanguíneas altas por alguna patología que podría ser un linfoma, podría ser un cáncer de mama que hace metástasis al mediastino, un tumor mediastinal, una serie de patologías que nos pueden dar esa obstrucción y tenemos que darle la atención debida. Ocurre cuando la vena cava superior es ocluida o comprimida, restringiendo el retorno sanguíneo al corazón, pulmón derecho, trombosis, nódulos linfáticos. La fisiopatología ocurre por la pared delgada y fácilmente comprensible. Se produce daño del drenaje venoso de las extremidades, la cabeza y el cuello. Si es gradual, se desarrollan vasos colaterales. Entonces vamos a ver un síndrome de vena cava superior a una paciente o un paciente que tiene en el tórax y en el cuello enormes venas muy dilatadas y clínicamente ya estamos haciendo el diagnóstico solamente con ver esa signología. Se observa casi siempre en cáncer de pulmón evolutivo, que no ha respondido a la radioterapia, a la quimioterapia, en linfomas, sobre todo en aquellos primarios del mediastino, cáncer de mama, cuando hace metástasis en mediastino, y el cáncer de células germinales. Son las patologías más frecuentes en donde se está observando el síndrome de vena cava superior. Hay disnea en el 66%, edema facial 82%. Los pacientes vienen bien congestionados y se les ve las venas marcadas en el cuello y en la parte superior del tórax. Hay edema de extremidades superiores e inferiores, dificultad para respirar, cefalea, confusión, mareos y puede llegar al coma, a la cianosis y también termina con la vida del paciente si no le damos una atención adecuada. La laringe se comprime y también dificulta la respiración. Para hacer el diagnóstico, una tomografía, una resonancia y una radiografía de tórax son bastante útiles, como ustedes pueden ver.
para poder hacerles el tratamiento. También nos ayudamos de la fibrobroncoscopía y la mediastinoscopía. Con ello ya tenemos un diagnóstico adecuado del tema y vamos entonces a hacerle el tratamiento, ¿no? Ahí tenemos un paciente sin síndrome de vena cava, con síndrome de vena cava, y lo vemos acá como las dilataciones venosas, ¿no? Las venas superficiales son tortuosas. Eso nos da ya una idea de que el paciente tiene un síndrome de vena cava superior. Hay que darle terapia de soporte, radioterapia, quimioterapia si fuera el caso, y la dexametasona nos ayuda bastante para descomprimir y descongestionar las estructuras de tal manera que el paciente pueda respirar mejor. El compromiso pericárdico maligno, como repito, no es muy frecuente, pero necesitamos saberlo, porque viene el paciente con la sintomatología y si no lo tenemos en mente no vamos a poder hacer el diagnóstico. La pericarditis es la causa en un 7%, el derrame pericardio en un 23%, el taponamiento cardíaco y la constricción pericárdica. Como ustedes pueden ver aquí, el corazón está bastante apretado, entonces no puede latir con fuerza, no desarrolla toda su función. Es frecuente en pacientes con neoplasia avanzada, fuera de control. Ahora felizmente la quimioterapia ha desarrollado bastante, la radioterapia también, la hormonoterapia y el tratamiento genético que se está introduciendo en mama con bastante éxito y en otras patologías también nos están ayudando a controlar las enfermedades de tal manera que este tipo de complicaciones, como repito, han disminuido enormemente. Muchos son asintomáticos y esta es la patología que puede llevar hacia un compromiso pericárdico maligno. La leucemia, el melanoma, el esófago, el mediastino, el linfoma mediastínico, la mama, el pulmón. Y la fisiopatología nos dice que ocurre por metástasis al pericardio, por invasión directa. Pueden ser de inicio lento o rápido y llegar a producir compresión de las cámaras cardíacas, sobre todo del lado derecho. Paciente viene con disnea, en la gran mayoría de los casos, se queja de dolor, hay tos, disfagia, fiebre, disfonía, taquicardia, los latidos cardíacos son más débiles, tonos cardíacos apagados, hepatomegalia, edema facial y de extremidades superiores. Y existe lo que se llama la tríada de Beck, la hipotensión, la ingurgitación yugular y el malestar precordial. Y existe también lo que se conoce con el nombre de pulso paradójico, que es importante reconocerlo. El diagnóstico, un electrocardiograma, nos va a decir que el corazón está dificultado, la radiografía de pulmones, una ecocardiografía si se puede, una tomografía y una resonancia magnética. Con ello llegamos ya al diagnóstico, podemos. El taponamiento cardíaco. El tratamiento es la evacuación. Es el tratamiento para este tipo de patología, como ustedes ven acá. La evacuación del líquido que está haciendo el taponamiento cardíaco mediante unas jeringas, una pericardiocentesis guiada por ecografía, un drenaje o en último de los casos una ventana pericárdica. El síndrome de compresión medular se está viendo con bastante frecuencia en algunos tipos de patología, por ejemplo en mama, en próstata, con más frecuencia ahora que antes, porque hay compromiso medular, hay metástasis de las partes óseas, fractura de las vértebras y por lo tanto la médula está presionada, está comprimida. Eso necesita también un manejo, necesita un tratamiento rápido porque el paciente puede perder sus facultades en muy poco tiempo, puede volverse paralítico
y lo vamos a lamentar de por vida. Es una verdadera emergencia oncológica. En el 5 a 20% de los casos es la primera manifestación. El diagnóstico precoz es fundamental por el riesgo vital que le acompaña. Entre 2.5 a 6% de los pacientes con cáncer lo presentan durante su evolución. O sea, de todas las patologías malignas, el 6% puede llegar a presentar en su evolución esta complicación. Más frecuente se observa en cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de próstata y en el mieloma múltiple. El pronóstico es variable. Si existe alteración de la motilidad o hay alteración de la autonomía, trastornos esfinterianos o han transcurrido más de 24 horas. El pronóstico, cuando transcurre más de 24 horas, la patología, el pronóstico es pobre, porque la médula ya ha sufrido demasiado y es difícil recuperarlo. Por eso es que el diagnóstico hay que hacerlo rápidamente y tomar las precauciones del caso, inmovilizar al paciente y trasladarlo al centro o a llamar al especialista para que tome las decisiones del caso. La clínica generalmente es una dorsalgia que aumenta por las noches, hay debilidad muscular, hay trastorno de la sensibilidad o hay hiperreflexia, se contracturan algunos miembros de algunos músculos, la disfunción vesical o intestinal puede haber, pérdida de orina, incontinencia de orina o incontinencia intestinal, ataxia, es agudo en caso de fractura patológica en la vértebra metastásica, es decir, puede un paciente tener una metástasis en una vértebra y de repente hace un movimiento brusco o carga un peso y se fractura la vértebra. Y en ese caso todo es agudo, inmediatamente se produce la alteración de la médula, inmediatamente también se tiene que actuar. Para hacer el diagnóstico, la resonancia nuclear, la tomografía axial, computarizada. Y si no tenemos esos dos medios, una radiografía de la zona nos va a ayudar muchísimo para tener un diagnóstico adecuado y poder tomar las medidas que sean necesarias. Hay factores mecánicos que comprimen la médula, las metástasis de la médula y las meninges, la propagación de espacios paravertebrales a través de los agujeros de conjunción pueden producir un síndrome de compresión medular. Debemos controlar el dolor, a veces el dolor es intensísimo, debemos evitar las complicaciones, es decir, el paciente hay que inmovilizarlo, hay que impedirle que haga más movimientos para que no aumente la lesión de la médula y hay que prevenir de esta manera entonces el déficit neurológico. El pronóstico depende mucho de la localización, depende mucho de la severidad de la fractura o de la desviación del canal óseo y también depende mucho de cuánto duró esa compresión. Por eso le digo, cuando hay una sospecha de compresión medular, inmediatamente se tiene que actuar. Eso es rapidísimo. Cuanto más horas pasen, más daño se hace a la médula, más difícil la recuperación. Tratamiento: inmediatamente dar corticoides para evitar el edema, la inflamación y el aumento de volumen del órgano, porque de esa forma aumentaría más la compresión. Entonces hay que evitar el edema, hay que disminuirlo al máximo. Si es posible, inmediatamente le damos radioterapia o quimioterapia y si es necesario, en algunos casos, debe ir a la cirugía. El síndrome de lisis tumoral, es decir, las células se disuelven, las células se destruyen, pero quedan los componentes celulares que pueden viajar hacia el torrente sanguíneo, pueden producir algunos daños, pueden producir algunas reacciones. Es el conjunto de alteraciones metabólicas que se produce en contexto de una gran carga tumoral
junto con muerte celular masiva que puede ocurrir espontáneamente o posterior a un tratamiento para neoplasias agresivas. Entonces, la lisis tumoral puede ser también de naturaleza espontánea sin que el paciente reciba tratamiento inicial. De tal manera que es un paciente que tiene una masa tumoral bastante grande, tiene metástasis y entra también en lo que llamamos nosotros intoxicación neoplásica. Todos los factores o todos los elementos celulares se concentran en la sangre y se difunden a través del organismo y van produciendo trastornos. La clínica son inespecíficos los síntomas y los signos. Refleja alteraciones metabólicas, hay náuseas, vómitos, diarrea, anorexia, letargia, hematuria, disminución del volumen urinario, puede haber síncope o insuficiencia cardíaca, convulsiones o arritmias. A veces manejamos estos síntomas y estos signos manejamos como si fueran cosas eventuales del paciente y no nos fijamos en que de repente estamos frente a una lisis tumoral. El síndrome de hipercalcemia, quisiera que lo conozcan ustedes porque es un síndrome bastante importante. Muy pocos en emergencia piensan en este síndrome, muy pocos piensan en esta complicación y a veces se permite que avance más el tiempo y luego va a haber más complicaciones. Es muy frecuente en las emergencias todavía, las emergencias neoplásicas. Es debido a las metástasis óseas. O sea, un paciente que tiene una neoplasia avanzada y tiene metástasis óseas va a ser hipercalcemia. Y ese síndrome hay que conocerlo y hay que manejarlo. O también se presenta cuando hay una paratiroides ectópica o un adenoma de paratiroides también. Un tumor en la paratiroides se caracteriza porque hace el paciente hipercalcemia y el paciente comienza a quebrarse espontáneamente. Viene un paciente y dice, doctor, yo la vez pasada me caí y me rompí el brazo. Después me quise bajar de la cama con cuidado, me bajé muy rápido y se me fracturó la pierna. Después he querido agarrar y se me fracturó el otro brazo. Entonces se comienza a romper por partes. Ese es un paciente que seguramente que tiene un tumor en la paratiroides y como son tumores muy pequeñitos, porque la glándula es muy pequeñita, de 3 a 4 milímetros, entonces casi no lo perciben. Pero nosotros tenemos que estar pensando en eso. Le hacemos sus exámenes y le hacemos el diagnóstico de la existencia de un tumor de la glándula paratiroides. Y por lo tanto, el cuadro que está presentando el paciente es debido a ese tumor. Hacemos los exámenes de sangre y encontramos una hipercalcemia. El diagnóstico, paciente tiene poliuria, polidipsia, nicturia, que fácilmente se confunde con una infección urinaria. Anorexia, se fatiga fácilmente, hay apatía, depresión y un poco de compromiso de la conciencia. No llega al coma, pero tiene tendencia a la somnolencia, al decaimiento. Debilidad muscular importante, náuseas, vómitos, constipación, prurito y fracturas patológicas. Ese es el cuadro de un paciente que tiene hipercalcemia. El diagnóstico es un diagnóstico de laboratorio, hay que medir el calcio sérico, el fosfato y la albúmina, la fosfatasa alcalina sérica, los electrolitos plasmáticos, la urea y la creatinina, un electrocardiograma nos va a dar una orientación también, y las radiografías de huesos y de abdomen. Y también hay que estudiar la paratiroides, la glándula paratiroides, no la tiroides, la paratiroides. El manejo de estos pacientes hay que hidratarlos y darles también furosemida para que puedan, al mismo tiempo que recibe líquido,
pueda orinar. De esa manera se va liberando los niveles altos. Monitoreo hemodinámico, bifosfonatos, calcitonina, corticoides, si es posible llegar a la diálisis, si es necesario también, y la cirugía de paratiroides. Hay que sacar la paratiroides, se soluciona el problema. Se entra, se opera, se saca la paratiroides, que tiene su adenoma probablemente, o su cáncer de paratiroides, que es rarísimo el cáncer, pero más frecuente es el adenoma, y se soluciona el problema. Y la hipocalcemia, que es la otra parte, la parte contraria a la hipercalcemia, es decir, la baja de calcio. ¿En qué casos se produce? Es posterior casi siempre a una cirugía de tiroides. ¿Y por qué razón? Porque se extirparon las paratiroides conjuntamente con el tumor tiroideo. Siempre que se hace cirugía de tiroides, debe directamente primero buscar las glándulas paratiroides y separarlas a un lado. Como le dije al inicio, deben haber 4 glándulas paratiroides. Uno en el polo superior derecho, polo inferior derecho, polo superior izquierdo, polo inferior izquierdo. Y hay una gran variedad en el tema de paratiroides. Pueden no haber 4, pueden haber 3. Pueden no haber 3, pueden haber 2. Y pueden no haber 2, puede haber 1. Pueden haber 4, pero solo funciona 1. Pueden haber 4, pero solo funcionan 2. Es decir, hay una gran variedad en el tema de la glándula paratiroides. Y cuando hacemos cirugía de tiroides, debemos cuidar y liberar, separar las glándulas paratiroides. Al inicio es difícil reconocerlos. Al inicio es difícil aprender a verlos, porque solamente se reconoce por visión directa. Pero cuando uno se acostumbra a reconocerlo, ya le resulta bastante fácil. Hubo un residente en neoplásicas que terminó su residencia y dijo: yo no he logrado distinguir nunca la glándula paratiroides. Trabajó en el hospital Rebagliati y siempre decía: yo no logro distinguir la glándula paratiroides. No sé qué dificultad tenía. Y se hizo famoso porque era un muy buen cirujano oncólogo. Nunca tuvo problemas con las paratiroides porque adoptaba otras medidas para proteger la glándula, pero él decía que no lo podía reconocer. Pero siempre hay que pensar en las glándulas paratiroides cuando uno maneja la cirugía de tiroides. Y hay que separar las 4 glándulas, porque ya les digo, de repente uno dice: bueno, me separo, me llevo 2, me saco 2, así decimos en cirugía, me llevo 2, ¿no? Pero no sabe si eran las únicas 2 que tenía el paciente. O me llevo una, no sabe si era la única que tenía el paciente, y lo vamos al paciente a maltratarle la vida, porque va a entrar en el síndrome de hipocalcemia que puede terminar en la muerte. Cuando hay hipocalcemia, los músculos se contracturan, se paralizan. El paciente viene en silla de ruedas, no puede ni respirar porque los músculos respiratorios se han contracturado y se han paralizado. El paciente puede llegar a la muerte si no lo atendemos rápidamente. Por eso es que siempre recomendamos, cuando hay cirugía de tiroides, debe vigilarse al paciente de cerca. ¿Para qué? Para distinguir los signos precoces de hipocalcemia, que es adormecimiento de la cara, adormecimiento en los labios, adormecimiento de los brazos, y luego el signo que nos indica que ya avanzó más la hipocalcemia es la mano en garra, la famosa mano en garra, donde tenemos que inmediatamente solicitar la atención de emergencia del paciente para que le hagan un dosaje de calcio. Si no hay posibilidad de hacerle de inmediato, ponerle gluconato de calcio endovenoso. Una ampolla de gluconato de calcio endovenoso muy lento puede salvar una vida rápidamente, o también la podemos perder si no adoptamos esa actitud. Y luego le damos calcio por vía oral, esperando que las glándulas paratiroides comiencen a funcionar de nuevo, y en unos días, a veces una semana, las glándulas comienzan a funcionar y le quitamos el calcio al paciente y se soluciona el problema.
Yo les comento esto porque esto es importante y es una cirugía bastante común en nuestro medio porque viene mucha gente de la sierra con tumores tiroideos. Y yo sé que esta cirugía se hace en todos los hospitales de Trujillo, de tal manera que es bueno conocerlo, sobre todo el personal de enfermería, sobre todo los médicos generales, para que sepan cómo orientar para salvar una vida. Yo recuerdo que una vez llegué en la mañana, a las 8 de la mañana, encontré a una paciente que le habían dado una pelotita de papel higiénico porque desde la noche anterior tenía sus deditos que se habían encogido y le daban el papelito, la pelota de papel higiénico para que haga ejercicios y se suelten sus dedos. El paciente estaba haciendo una hipocalcemia severa. Ahí te mencionan el signo de mano en garra y la contractura de músculos respiratorios y finalmente termina en la asfixia y muerte del paciente si no lo salvamos a tiempo. El tratamiento calcio iónico endovenoso, como gluconato de calcio, en todos los hospitales hay, muy lento por supuesto. Antes usaban el gluconato de calcio endovenoso para la gripe, muchos recordamos eso, ahora ya no lo hacen. ¿Por qué? Porque da calor al cuerpo, ¿no? Calcio después por vía oral y evitar los alimentos lácteos y lactato de calcio. Todo aquello que tenga lactato de calcio se debe evitar. Todo aquello que tenga alimentos lácteos se debe evitar. Por la competitividad, y aprovecho para decirles esto, porque muchas veces alguien dice, tome leche. A usted lo que le falta es el calcio, tome leche. Pero el lactato de calcio no se desprende en su fórmula y no se convierte en calcio iónico. Y lo que necesita ese paciente con su problema de paratiroides es el calcio iónico. Más bien el lactato compite con el calcio iónico. Si usted le da calcio iónico en forma de carbonato o en forma de gluconato y le da también lactato, el organismo prefiere el lactato al calcio iónico. Entonces todo el calcio iónico que le esté dando a usted no lo va a absorber el lactato y el lactato no sirve para corregir el tema de la hipocalcemia. Entonces, por eso decimos, siempre recomendamos, paciente que tiene hipocalcemia, paciente que está recibiendo tratamiento para elevar el calcio iónico, no debemos darle ningún tipo de alimentos lácteos hasta que pase el problema. Emergencias y urgencias oncológicas. Podríamos hablar, como les repito, varias horas sobre estos temas, pero quiero mencionarles algunas cositas pequeñas nada más, porque tenemos, como repito, al inicio dije que tenemos a veces dificultades con las emergencias porque el paciente oncológico, operado o no operado, a veces los colegas no le quieren hacer un tratamiento por cuanto consideran que debe ser tratado por el cirujano oncólogo o el oncólogo clínico, cuando eso no es así. Las complicaciones tienen casi las mismas características que cualquier otro tipo de patología, con algunas cosas especiales, pero que eso puede dar tiempo para que sea evaluado por el especialista al día siguiente o después de haber solucionado la emergencia. Hemos tenido casos, como repito, que vino pacientes han venido con obstrucción intestinal. ¿De qué fue operada? Fue operada del estómago, por ejemplo, y le dicen, no, entonces debe ser que está sembrada la enfermedad, ya déjenlo ahí nomás porque ya ese paciente ya no hay nada que hacer. Y no es así. Vino por una complicación, una obstrucción intestinal por bridas posoperatoria y no fue manejado adecuadamente. Entonces, eso tenemos que corregirlo. La hemorragia digestiva alta, un tumor puede sangrar en el estómago, puede sangrar en el recto, puede sangrar en el colon y puede darnos una hemorragia digestiva alta, una hemorragia digestiva baja, ¿no? Una hemorragia digestiva terminal. Y debemos manejarlo como cualquier problema de hemorragia digestiva. No tiene nada de especial, ¿no? Entonces, aquí yo le estoy mencionando la hemorragia digestiva alta, pero todas las hemorragias por neoplasia deben ser tratados igual. Hay que compensar el volumen, hay que compensar la hemoglobina y hay que vigilarlo al paciente y tomarle sus funciones vitales permanentemente para
evitar que el paciente fracase. Perforación de víscera hueca. Han sucedido cuando se ha hecho una cirugía, por ejemplo, y ha habido una dehiscencia de sutura, ha habido una perforación del estómago, o a veces hay neoplasias que van avanzando en las capas del órgano y van infiltrando hasta que llegan a infiltrar la serosa, rompen la serosa y se perforan. Se perfora hacia el páncreas, se perfora hacia la cavidad abdominal, es decir, hay una serie de problemas que ustedes conocen mejor que yo, perforaciones intestinales en la cavidad abdominal. Y hay que manejarlo como una perforación. No hay que tener ningún temor de nada, entonces, todo es igual. Lo mismo la obstrucción intestinal. Puede ser una obstrucción intestinal porque hay un cáncer de estómago en la parte baja del estómago, a nivel del píloro. Una neoplasia de pequeño volumen puede obstruir el píloro y puede producir un síndrome obstructivo alto. Puede haber un síndrome obstructivo a nivel del recto. Puede haber un síndrome obstructivo a nivel del ciego, a nivel del colon, y eso puede originar un grave problema si no lo manejamos adecuadamente. Y el manejo es tan igual como cualquier otro tipo de obstrucción intestinal. Y también existe la dehiscencia de suturas con peritonitis. El paciente ha sido operado de una cirugía intestinal, de un colon, un recto, un estómago, y de repente hay dehiscencia en algún lugar y salen las secreciones hacia la cavidad y producen una peritonitis que hay que tratarlo como debe ser, estabilizar al paciente y luego comunicar al especialista para que tome las decisiones del caso. No es muy frecuente, pero sí observamos eso. La hemorragia posoperatoria, también de igual manera. Son casos que pueden suceder. Nadie está libre. Cualquier persona, algún cirujano que diga a mí nunca me ha pasado una hemorragia posoperatoria, estaría mintiendo. Todos los cirujanos hemos tenido de alguna u otra manera malas experiencias de que un paciente comienza a sangrar después de la cirugía. Sepsis posoperatoria, igual. Y les comento aquí un caso, por si acaso, para que ustedes tengan conocimiento. Estuvo con nosotros rotando un colega médico del Ministerio de Salud, ya estaba con nosotros cerca de un año, y en un momento dado tuvimos que retrasarnos para entrar a la cirugía, y cuando era una histerectomía por un CA de cervix 1B, y cuando entramos a poner los campos, hicimos la incisión del abdomen, se me ocurrió preguntar, ¿lavaste la cavidad genital, la cavidad vaginal? Y me dijo, doctor, 1000 disculpas, se me pasó. Siempre que se hace una cirugía de útero, tiene que lavarse la cavidad vaginal. Bien lavado, antes de poner la sonda Foley. Yo me persigné mentalmente y dije, bueno, ya estamos en el camino, ya no podíamos ni siquiera quitar campos y volver a lavar al paciente. Dije, voy a tomar mis precauciones. Efectivamente, tomamos precauciones. Cuando hicimos la incisión de la vagina, tomé bastante precaución, pasé con isodine, cubrimos todas las áreas con gasas, etcétera, etcétera, etcétera. A las 48 horas me hizo una septicemia y a las 72 horas se murió la paciente. Mire usted cómo a veces algunas deficiencias en el manejo, ¿no?, nos puede traer una mala experiencia. No fue una negligencia mía. De repente tampoco fue negligencia del doctor, porque a lo mejor él no se percató bien de esto, pero no lo hizo con mala voluntad, pero sucedió lo que no debería suceder. Y se los cuento porque ustedes tienen que tomar esas previsiones si algún día están en un caso similar de hacer una cirugía genital, uterina, ¿no? Hay que lavar bien lo que es la vagina. Es una bomba de tiempo muy poderosa. La hematuria severa, por ejemplo, cuando hay cáncer de riñón, el riñón o la vejiga sangran bastante. Entonces hay que determinar de dónde viene y inmediatamente compensar al paciente en su hemoglobina, sus funciones vitales, y luego hacer el estudio
para determinar de dónde viene y qué tratamiento le vamos a hacer. La ginecorragia por cáncer de cuello uterino es bastante frecuente en las emergencias, porque aún tenemos todavía un alto porcentaje de cáncer en estadios avanzados de cáncer de cuello uterino y vienen con mucha frecuencia a las emergencias. Entonces lo que hay que hacer en ese caso es poner un tapón vaginal y a las 24 horas retirar el tapón y cambiarle, si es que todavía sangra un poco, cambiarle por otro tapón. Hemos tenido casos que el tapón vaginal lo han dejado 3, 4, 5 días y eso es muy peligroso, puede producir una septicemia al paciente. Se cambia cada 24 horas sin ningún temor, sin ningún problema. La obstrucción ureteral bilateral, en caso de cáncer de vejiga, en el hombre en caso de cáncer de próstata, ¿no? Y también en la mujer, digamos, cuando hay cáncer de ovario. Obstruyen los dos uréteres y el paciente viene con insuficiencia renal. ¿Es una emergencia? Sí, es una emergencia. Tenemos que entrar rápidamente y sacar los uréteres, abocarlos a la cavidad abdominal para poder recuperar al paciente. Ya luego después se verá qué se hace para el tumor primario. Muchas gracias.